Hola, hoy el último secreto de Dan Brown. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de El último secreto de Dan Brown. Dan Brown es un escritor estadounidense que debe estar bordeando los 60 años tal vez, muy cercano o apenas los pasó, y que es uno de los fenómenos más impresionantes de ventas de los últimos 25 años. Hace precisamente más o menos 25 años publicó El Código Da Vinci, un libro que rompió todas las marcas de ventas, se convirtió en punto de partida de verdaderos fanatismos, al menos dos, de Dan Brown, de la obra de Dan Brown, que a partir de ese momento vendió millones en todos los países en donde se ha editado, tanto el Código Da Vinci como los demás títulos que ha escrito, y también en esta inflamación de la esoteria que caracterizó al cambio de milenio y que pues no es solo característica del cambio de milenio, de los cambios de milenio, aunque también se ha podido rastrear que en los cambios de milenio la humanidad ha buscado asideros para tranquilizarse por el miedo a lo desconocido, pues es un fenómeno que se presenta en todos lados, en todas las épocas. A partir de aquel libro, El Código Da Vinci, la obra de Dan Brown se convirtió en un seguro de ventas. Había editado antes Ángeles y Demonios, pero no pasó gran cosa. Sin embargo, a partir del Código Da Vinci fue necesario editar. Bueno, también los editores se dieron cuenta de que era una buena idea, lo intentaron y sí, sucedió. Y también, aunque no con tanto éxito, se reeditó otra novela que había escrito Dan Brown antes, que se llama La Conspiración, en la que no tiene que ver Robert Langdon, que es el protagonista del Código Da Vinci y de las demás novelas de thriller que ha escrito Dan Brown, pero también aprovechó el envión de las ventas. El punto es que a partir del Código Da Vinci, las aventuras de Robert Langdon, que había nacido a la literatura en Ángeles y Demonios, se volvieron pues punto de partida de verdaderos fanatismos. Yo recuerdo que en aquel tiempo, cuando se editó en español en México el Código Da Vinci, yo estaba receloso porque pues era un superventas, un bestseller, y en aquel tiempo yo todavía estaba muy desconfiado acerca de ciertos fenómenos precisamente de superventas literarios. Pero poco a poco, recuerdo muy bien, no recuerdo cuándo se editó, cuándo está escrito originalmente el Código Da Vinci, pero sí recuerdo que fue en 2003, a mediados de 2003, que yo ya empecé a ver a mucha gente que yo respetaba leer el Código Da Vinci. Y entonces dije, pues me voy a acercar a él. Y lo leí y me pareció buenísimo. Inmediatamente me identifiqué con Robert Langdon, que es, digamos, pues el Sherlock Holmes de Dan Brown, que es Robert Langdon, un profesor de simbología y de semiótica en Harvard, con un equipaje cultural impresionante y por su trabajo con la capacidad de viajar por el mundo de una manera envidiable. Ya la anécdota del Código Da Vinci se ha tratado y tratado y tratado y no tiene sentido volver sobre ella. Sí, también desató fanatismos de esa esoteria inflamada de la que hablábamos antes, pero bueno, ya afortunadamente después de veintitantos años ya medio se superó y ya el mundo entendió que es una novela y que tomada como eso, pues puede ser divertida e incluso tomarse de ella algunos buenos puntos, algunos aprendizajes según cada quien, y si no, pues simplemente es divertirse y ya. Para eso son las novelas de aventuras y los thrillers. El último secreto es pues la sexta entrega sobre las aventuras de Robert Langdon. El título anterior es de 2017, que se llamó El origen, y pasó tanto tiempo que parecía que ya no íbamos a saber de Robert Langdon. De hecho, yo hace como 6 meses tal vez estaba a punto de comentar en las redes sociales que están asociadas a este intento, a este canal, que pues como que ya nos empezaba a hacer falta un libro de Dan Brown, ¿no? Y pensé un par de días la publicación y no sé si
a ese grado ha llegado ya el algoritmo, no estoy seguro yo de haberlo hablado, y entonces pues no sé si el algoritmo me leyó el pensamiento de plano. El caso es que de pronto un día me apareció un aviso de que ahí venía la próxima novela de Dan Brown, y era El último secreto, precisamente. Entonces ya no publiqué esa necesidad porque ya no tenía sentido, ya supe que ahí venía otra novela de Dan Brown. Y pues ya salió, y ya se editó, y ya fui por ella, y ya la leí. Debo decir que ya tengo asumido que voy a leer todo lo que sea de Robert Langdon, y muy probablemente cualquier otra cosa que edite después Dan Brown o se edite con su nombre. Si bien yo primero me imaginaba a Robert Langdon más como en una mezcla de Robert Redford y precisamente lo que después vi que era Dan Brown, su foto no la vi antes de leer el texto. Yo primero leí el Código Da Vinci y después vi una foto de Dan Brown, así que no lo puse a fuerzas en la figura de Robert Langdon, pero es evidente que Dan Brown se proyecta en la figura de este profesor de simbología, y entonces lo que yo me imaginé cuando leí por primera vez la descripción de Robert Langdon era precisamente una mezcla entre Robert Redford, como digo, y el que sí es Dan Brown, que ya lo he visto y bueno, ya hay fotos por todos lados de él. Después llegaron las películas y entonces pues ya es difícil disociar a la imagen de Tom Hanks de Robert Langdon, aunque todavía al leer El último secreto iba yo entre aquellas dos imágenes, además de la de Tom Hanks, que es inevitable que se nos cruce cuando ya vio uno las películas, ¿no? Dicho pues que voy a leer lo que sea sobre Robert Langdon que escriba Dan Brown y seguramente cualquier otra novela de Dan Brown, porque las he leído todas ya, toda la saga de Robert Langdon la, la tengo aquí en la casa y las he leído. Dicho eso, El último secreto me parece la más floja de todas. Son más de 800 páginas que de una buena novela, sí, pero es menos thriller, es menos simbología, más ficción científica, y en realidad Robert Langdon como que se nos pierde un poco, como que es casi como un personaje de apoyo. De hecho, quizás si no estuviera Robert Langdon, se podría contar la misma historia, porque gira más alrededor de los cruces entre una realidad político-científica estadounidense y mundial y la obra escrita de una científica neurocientífica que se decanta por una parte, una disciplina que estudia la conciencia y la mente, que no tiene el mismo reconocimiento científico y que para algunos ni siquiera es ciencia, como la neurociencia a la que se dedicaba antes. Esa es Catherine Solomon. Catherine Solomon, antigua profesora de Robert Langdon, nos los encontramos al inicio de la novela en un viaje que hacen juntos, hospedados en el mismo hotel, en el mismo cuarto y durmiendo en el mismo lecho. Pienso que sería posible que El último secreto desatara, si no el mismo nivel de fanatismo, sí más o menos el mismo nivel de referencia o de punto de partida, pero si se hablaba de conciencia de fórmula a la hora de sentarse a escribir o de pensar y diseñar un texto, El último secreto lo tiene todo eso, tiene todo lo que se necesita en un texto de hoy para hacer un éxito de ventas, hasta gatitos, y apunta como elemento central a un nuevo entendimiento de la conciencia humana que va por un camino totalmente contrario a lo que yo pienso que necesitaría ahora la humanidad. Necesitaríamos, creo, tener un refuerzo del pensamiento científico y del pensamiento crítico y de ciertas cosas que se ponen en juicio en este texto, que es válido, que no está mal hecho, que está emocionante la historia, de todos modos tiene sí también este sabor de internacionalismo de los textos sobre Robert Langdon, de las aventuras de Robert Langdon, pero que, como dije, es
el más flojo de todos. Aquí casi no hay rompecabezas simbólicos que resolver, no hay giros que tengan que ver con la simbología, de hecho, y en ese sentido pues pierde profundidad narrativa, la verdad. De todos modos es una historia emocionante, es divertido leerla, son, como ya dije, más de 800 páginas y yo pues las leí en alrededor de una semana. Son Dan Brown, las obras de Dan Brown no son una lectura difícil, son fáciles de leer, son capítulos cortos, emocionantes cada uno de ellos. Es un poco como los videojuegos, le dan a uno una recompensa rápida para asegurar que se va uno a quedar. Eso puede ser parte de la fórmula que ya se conoce editorialmente y tiene una virtud adicional que es divertida, que es que integra a personas reales a la narración. Dentro del texto se habla de un editor que es en realidad el nombre, comparte el nombre con el editor verdadero de Dan Brown, y también pues la editorial que en global maneja la obra de Dan Brown, que es Random House, aunque por ejemplo en México está bajo el sello Planeta, pero es finalmente todo lo maneja Random House, también se menciona Random House, y se mencionan también, uno llega a sentirse casi como en Ready Player One, se mencionan una serie de marcas y de sitios y de cosas eh, que tienen mucho que ver con la cultura pop y con la cultura pop de quienes más o menos estamos similares en edad a Dan Brown, un poquito arriba, un poquito abajo, que uno pues casi envidia la capacidad de gestión que se tiene precisamente con las novelas de Dan Brown, o puede también tener sus suspicacias de algo que en inglés le llaman product placement, porque son tantas las marcas y tal la cantidad de cosas que se mencionan que uno sabe que no se pueden mencionar libremente sin permiso en un texto que se va a vender, que uno envidia esa capacidad de gestión. O pues también le puede uno dar rienda suelta a las suspicacias. De cualquier modo, creo que es un buen texto, es un libro que no va a cambiar la historia de la literatura. Dan Brown nunca va a ganar un premio Nobel, no se trata de eso, se trata de vender libros divirtiendo a la gente y eso lo hace bien. Este texto también es divertido, tiene su emoción, tiene sus giros, tiene sus momentos de sorpresa y está asegurado su éxito comercial. Dan Brown va a seguir vendiendo muchísimo y seguramente los que hemos leído todas las anteriores y este también, si edita otro, lo vamos a comprar y a leer, porque es divertido y leer es un placer. No nada más hay que divertirse, pero no tiene nada de malo divertirse leyendo un libro ligero, aunque esté voluminoso. Dan Brown, El último secreto, aquí en México bajo el sello Planeta, en realidad Random House en todo el mundo. La más floja de la saga sobre Robert Langdon, pero vale la pena, se la pasa uno bien leyéndola, y asumámoslo. Los asiduos vamos a seguir leyendo a Robert Langdon, vamos a seguir buscando las obras de Dan Brown, y nos vamos a seguir pasando buenos ratos. Ya darles mayor peso que eso sería otra cosa.